Lunes 28 de agosto, feliz inicio de semana. Así arranca la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto, para todos ustedes. Gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos directo a la información. Incertidumbre política después de las elecciones. El partido Movimiento Semilla suspendido temporalmente tras la victoria de Arévalo en la presidencia. Y escándalo legal. Captura de exmandataria de CICIG y orden de arresto al exjefe de la FESI desencadenan allanamientos y conmoción. Y amparo denegado. Corte rechaza petición de fiscal general Consuelo Porras para restringir protestas. Alerta por dengue, suspensión de clases en Zacapa ante brote de 60 nuevos casos confirmados. Donald Trump encara un 2024 lleno de desafíos legales. Jueza establece fecha para una de las 4 imputaciones en su contra. Gracias por acompañarnos, iniciando la semana con mucha información. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar de inmediato con la jornada noticiosa. Así es, porque una semana después de la segunda vuelta electoral, el Registro de Ciudadanos suspendió provisionalmente la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, con el cual ganó la presidencia Bernardo Arévalo. Ahora bien, ¿qué pasa con los cargos del partido político? En la siguiente nota le contamos qué explicación da el Tribunal Supremo Electoral. En coincidencia con el día en el que el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de la segunda vuelta de elecciones que dan la victoria por la presidencia del país a Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, el Registro de Ciudadanos suspendió provisionalmente la inscripción de la personalidad jurídica de esta agrupación política. La orden para suspender al partido se emitió el pasado 12 de julio, sin embargo el Registro de Ciudadanos había establecido que no era viable debido a que un partido no puede ser cancelado durante un proceso electoral. No obstante, una semana después de la segunda vuelta, el Registro de Ciudadanos cambió el criterio y decidió obedecer al Juzgado Séptimo, que ordenó suspender al partido por una investigación del Ministerio Público sobre supuestas firmas falsificadas que se habrían detectado en el proceso de formación de la agrupación política. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasará con los 23 diputados electos por el partido Semilla y con el binomio presidencial? Los magistrados del TCE evitan hablar del caso. Perdonen, pero vamos a caer en el mismo supuesto. Usted nos está indicando como 3 supuestos que podrían darse, pero también sería emitir una opinión previamente. Y resulta de que no podríamos porque estaríamos nosotros anticipando criterio en este caso. Y recordemos que hay acciones que le competen al Congreso de la República y acciones que le competen al Tribunal. Entonces, nosotros, a mi parecer, yo como magistrado, soy del criterio que no podemos emitir ninguna opinión toda vez de que estaríamos anticipando el criterio y no, digamos, no hacerlo de manera responsable. En este momento el binomio presidencial electo es Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Sin embargo, existe incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en los siguientes meses. Según los resultados, Bernardo Arévalo logró el 60.91% de los votos válidos contra un 39.09% de Sandra Torres. Los ciudadanos lo definieron en las urnas y nosotros hoy lo estamos oficializando como una garantía de esa voz expresada por todos los ciudadanos y es una garantía de la democracia. A partir de la notificación, el partido Semilla cuenta con 3 días para presentar un recurso de nulidad, el cual deberá ser conocido por el Pleno de Magistrados del TSE, también en un plazo de 3 días. El Registro de Ciudadanos en la resolución señala que una vez concluida la segunda vuelta y llevadas a cabo las audiencias de revisión de escrutinios, se debe atender la resolución del juzgado. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y sobre estos anuncios que vinieron del Tribunal Supremo Electoral, el Movimiento Semilla ofreció una conferencia de prensa en un hotel de la zona 9 capitalina. Por eso nos vamos a enlazar inmediatamente con nuestro compañero Carlos Kessler, quien tiene información de lo que sucede a esta hora en esa zona de la capital. Carlos, te saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? María Luisa, buenas noches. Sí, aquí tenemos toda la información, pero también a mi lado está Bernardo Arévalo, el presidente electo de Guatemala, y es él el que lo puede explicar mejor que nosotros. Gracias, presidente electo, por estar aquí para las cámaras de Noticiero Guatevisión. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Espero que usted también.
Para empezar, quisiera que nos cuente cómo recibe el partido el hecho de que el Registro de Ciudadanos haya decidido acatar, como ellos lo colocan en la resolución, la orden del juez Freddy Orellana de suspender provisionalmente al partido Semilla. Bueno, lo primero que recibimos es con mucha alegría la ratificación del Tribunal Supremo Electoral de los resultados de este día 20 de agosto, de las elecciones del 20 de agosto, que ratifican que el binomio que ha sido electo por el pueblo de Guatemala es Karine Herrera como vicepresidenta y Bernardo Arévalo como vicepresidente, y este es un hecho para celebrar porque lo que hace es que ratifica la voluntad contundente y soberanamente expresada por el pueblo de Guatemala el 20 de agosto. Unas horas, un tiempo antes, habíamos recibido esa notificación del director del Registro de Ciudadanos, en la que se notifica el acatamiento de la orden del juez séptimo de suspensión de nuestro partido político. Lo que de entrada, en primer lugar, contraviene el amparo que ya ha sido concedido en definitiva por la Corte Suprema de Justicia, pero que además está fundamentado en un hecho equivocado, y es que el director del Registro de Ciudadanos dice que habiendo concluido el proceso electoral el 20 de agosto, entonces se procede a acatar esta resolución. Mientras que la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, en la conferencia de prensa donde ratificó y oficializó los resultados electorales de esta segunda vuelta, hizo ver claramente que el proceso electoral, del periodo electoral, termina el último día de octubre de este año. De manera que lo que ha sucedido es que esa fundamentación en un hecho absolutamente equivocado hace que la resolución del director del Registro de Ciudadanos sea nula de pleno derecho. Y ese es el argumento que ustedes explicaban en la conferencia que van a utilizar en el recurso de nulidad que van a interponer mañana. Cuéntenos sobre esa acción, qué es lo que esperan. Efectivamente, nosotros lo que simplemente vamos a presentar es un documento, un recurso, tal y como está establecido, que evidencia que hay un error muy grave de interpretación, y entonces lo que procede es sencillamente declarar que ese acto es nulo, que no ha nacido a la vida jurídica, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, sobre el caso de las supuestas firmas falsas en los registros de conformación del partido Semilla, ustedes también mencionaban que colocaron un amparo en otra sala judicial para frenar esa persecución penal, como ustedes la llaman, en contra del partido. ¿Qué avances tienen sobre esa investigación al día de hoy? Mire, el viernes de la semana pasada hubo una audiencia es la sala quinta de lo penal, entiendo, o sala segunda de lo penal, y estamos esperando la resolución de ese amparo. Es un amparo que lo que hace es evidenciar que la FESI y el juzgado séptimo han actuado en contravención total, contraviniendo de manera absoluta lo establecido en la ley electoral, que tiene rango constitucional, de que la suspensión de un partido político temporal o definitivamente solo puede ser hecha de acuerdo a las causales establecidas en esa ley, y que solo el Tribunal Supremo Electoral es el que tiene competencia para conocer esos casos y tomar esas decisiones, y no un juzgado de rango inferior como el juzgado séptimo. Y esperamos que eso ya pues resuelva definitivamente esta persecución política ilegal que están haciendo la FESI y este juzgado como parte de esa cooptación corrupta del Estado. Pero mientras ese momento llega, pues la controversia política sigue, el embrollo legal también, como lo llaman algunos ciudadanos. Ustedes con su equipo legal dentro de Semilla, ¿cómo analizan la posibilidad de poder asumir la presidencia y el poder el 14 de enero? Explíqueles a los guatemaltecos, por favor, ¿cómo ven ustedes eso? Si realmente, a pesar de estas acciones judiciales por parte del tribunal, sí pueden llegar a asumir en el Ejecutivo. Nosotros estamos, en el Ejecutivo no hay ninguna duda, y en el Ejecutivo ya ha sido sencillamente certificado el día de hoy por el Tribunal Supremo Electoral. Eso ya es cosa juzgada, como se diría, y eso no hay vuelta atrás. En el caso de la bancada en el Congreso de la República,
Lo que sucede es que están estos argumentos absolutamente ilegales, pero nosotros estamos muy tranquilos de que la ilegalidad de estos actos es tan evidente que pues terminará por ser reconocida y se eliminarán las acciones ilegales y la bancada terminará de asumir como le corresponde. Pero en un mundo hipotético en donde Semilla pues quede sin personalidad jurídica, ¿cómo afectaría eso a los diputados y a la bancada ya el próximo año cuando usted asuma la presidencia? Mire, tenemos suficientes problemas con los mundos reales como para entrar a pensar en los mundos hipotéticos. Ya para ir terminando, y algo que está pasando en este momento, la UNE acaba de emitir un comunicado dando su postura sobre la oficialización de los resultados, en donde dice que fue una decisión precipitada del tribunal de pues oficializar los datos de la segunda vuelta. ¿Ustedes qué responden a eso? Lo que nosotros hemos visto es que el Tribunal Supremo Electoral ha agotado todas las etapas establecidas legalmente, se han rendido todos los informes, se han hecho todas las revisiones y en consecuencia lo que procede es hacer exactamente lo que se hizo, ratificar los resultados y oficializar el resultado de la segunda vuelta. Última pregunta, ¿qué mensaje le da usted a su electorado y a la población ya como presidente electo en esta noche de lunes? Bueno, en esta noche de lunes que en primer lugar pues tenemos que celebrar el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral reconoce y oficializa la victoria contundente y soberana que el pueblo de Guatemala le dio a el binomio de Karin Herrera y Bernardo Arévalo como un mandato para el cambio, un mandato para darle vuelta a la página de este estado de corrupción y poder empezar a construir un estado que funciona para todos y para todas. Y que lo que tenemos que hacer ahora, en vez de distraernos con este tipo de acciones espurias e ilegales, es empezar a concentrarnos en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, actores políticos y actores sociales, para comenzar a construir en conjunto esas condiciones de desarrollo que el país necesita urgentemente. Muchas gracias, presidente electo. Le agradezco muchísimo estar aquí en las cámaras de Noticiero Guatevisión. Con esto nos vamos a despedir y, por supuesto, vamos a estar pendientes de la acción penal que el partido Movimiento Semilla va a colocar mañana, durante la mañana, para dejar sin efecto este acatamiento que realizó el registrador de ciudadanos, con el que suspende provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. María Luisa, Alberto, con esta información yo regreso con ustedes con imágenes de Roberto López para Noticiero Guatevisión. Carlos Kessler. Muchísimas gracias, Carlos, por este reporte y por este enlace en vivo con el presidente electo de la República, Bernardo Arévalo, quien acaba de calificar ilegal la acción interpuesta por el registro de ciudadanos contra el partido Movimiento Semilla. Continuamos con más información. Así es, Alberto, tenemos más noticias y estas están en el campo jurídico. Una denuncia del juez Carlos Giovanni Ruano a la magistrada Blanca Stalin en enero del 2017, en la que señaló de influir para beneficiar a su hijo. En el 2023 se ha convertido en una contrademanda que ha originado la captura de la exmandataria de CICIG, Claudia González, y una nueva orden de detención al ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval. Durante la mañana de este 28 de agosto se reportaron allanamientos en la casa del ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, la ex fiscal Xiomara Sosa y la exmandataria de CICIG, Claudia González, quien también tenía orden de captura. Las diligencias fueron solicitadas por la Fiscalía de Asuntos Internos con la autorización del juez 10º penal Jimmy Bremer. Es el mismo que ordenó investigar a periodistas del periódico y figura en la lista de actores corruptos de Estados Unidos. Según el Ministerio Público, en el inmueble del ex jefe de la FESI habrían encontrado 3 armas de fuego y 40,000 quetzales en efectivo. Esto fue lo que expresó Juan Francisco Sandoval en la red social X. Han anticipado hallazgos en la casa de mis padres para estigmatizarme. Fuerte suma de dinero en efectivo, armas de fuego, cuando es obvio que mis padres tienen dinero en efectivo para gastos inmediatos. Y en el caso de la tenencia de armas de fuego, lo cual no comparto, constituye un derecho contemplado en el artículo 38 constitucional. La investigación en contra de los exfiscales de la FESI y la exfuncionaria de CICIG habría iniciado tras una denuncia interpuesta por la magistrada Blanca Stalin. La abogada, cuando ingresaba a tribunales, señaló que el caso es una venganza. Para mañana tenemos programada una audiencia en el caso de Paola Escobar.
Estamos esperando el debate de Virginia La Parra en Quetzaltenango. Tengo X cantidad de trabajo y seguimiento. O sea, también es estratégico saber de que tomarme a mí podría en algún momento entorpecer algunas defensas, porque esa es característica del Ministerio Público. La audiencia de primera declaración de Claudia González está programada para el próximo 6 de septiembre. Mientras tanto, deberá guardar provisionalmente en la cárcel Mariscal Zavala. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad ha rechazado el amparo provisional solicitado por Consuelo Porras a la fiscal general que buscaba limitar las manifestaciones públicas en contra de su gestión al frente del Ministerio Público. La fiscal general Porras interpuso este amparo el jueves de la semana pasada en contra del presidente Alejandro Yamatei, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil. Pretendía que la Corte de Constitucionalidad le ordenara que limitaran las manifestaciones públicas contra su trabajo, que a su juicio socavan la independencia del Ministerio Público e interfieren con el curso de las investigaciones. En ese amparo, Porras acusó a algunos usuarios de la red social Twitter, ahora conocida como X, de realizar publicaciones que alteran el orden público a su juicio. Los señalados por la fiscal general respondieron que el amparo atenta contra la libertad de expresión y la libre crítica que se les puede hacer a los funcionarios. En la resolución, la Corte respondió que los ciudadanos han manifestado sin poner en riesgo el orden público ni las funciones del MP. El documento fue firmado por los magistrados Héctor Pérez Aguilera, Néstor Vázquez, Luis Rosales, Roberto Molina Barreto y Leila Lemus. Mientras la Corte anunciaba la denegatoria del amparo, en las afueras de la sede central del Ministerio Público, en la zona 1 capitalina, se concentró un grupo de personas que protestó en contra de la fiscal. Lo que buscamos es exigir que el gobierno y el Ministerio Público obedezcan la voluntad del pueblo con respecto a la decisión tomada en los antiguos eventos electorales, que dejen de perseguir a los candidatos electos. No defendemos a un partido específico, pero sí defendemos la democracia del pueblo, que respeten la decisión sobre los alcaldes electos, sobre los diputados electos, sobre el binomio presidencial especialmente, y que dejen de perseguir a la gente que ha trabajado durante este evento electoral. Con imágenes de Elmer Vargas para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y la incertidumbre continúa entre los alcaldes electos de Quiché, quienes respaldaron a Sandra Torres y a la UNE en el último momento. Algunos de ellos están empezando a ofrecer su apoyo a Bernardo Arévalo, mientras que otros prefieren mantenerse en silencio. En la recta final de la campaña recién finalizada, 15 alcaldes electos de Quiché apoyaron a Sandra Torres de la UNE, entre ellos jefes ediles del partido Vamos, Viva y UNE. Varios de ellos se tomaron una fotografía con la candidata y otros más la acompañaron en su cierre de campaña en Santa Cruz del Quiché. Ahora la incertidumbre los rodea, ya que cortaron los lazos políticos con el presidente electo Bernardo Arévalo. La mayoría guarda silencio, mientras otros, como el de Santa Cruz del Quiché, indicó que espera recibir el apoyo de ese gobierno. Señor Arévalo es nuestro presidente electo y creo que en el marco del respeto y del bien común del municipio de Santa Cruz de Quiché, creo que es reconocer la autoridad presidencial. Muchos alcaldes electos ofrecieron en su campaña que coordinarían los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Incluso fue su principal ofrecimiento a los votantes. El secretario departamental del Movimiento Semilla aseguró que iniciarán consensos con los alcaldes electos, pero los mismos serán públicos. Rumores sobre que no nos van a dejar trabajar, otros alcaldes electos que han dicho de que no vamos a poder mandarles y todo, pero le lanzamos nuevamente lo que dijo nuestro presidente electo. Nosotros vamos a entrar en una etapa de consenso, jamás vamos a pelear con ninguno. Y por supuesto siempre haremos pública la parte en la que nosotros vamos a tener el avance necesario. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y mucha atención porque mediante el Centro de Operaciones de Emergencias Municipales de la Unión en Zacapa se ha propuesto la suspensión de clases presenciales como medida para prevenir la propagación del zancudo debido al crecimiento de casos positivos de dengue en ese municipio.
60 nuevos casos de dengue han llevado a la suspensión de clases presenciales y actividades patrias por 2 semanas en el municipio de La Unión. Acción que fue propuesta por el Centro de Operaciones de Emergencias del municipio y avalado por el Ministerio de Educación a través de la Dirección Departamental con el propósito de disminuir los casos. En ese sentido, definieron una serie de recomendaciones y en las cuales plantean las que se enfocan en el área educativa, que era el tema de una suspensión de actividades presenciales. Otra, teníamos programada una planificación de unos juegos escolares. Entonces, la función de ellos era recomendar para ver cómo se logra contrarrestar un poco esta parte de lo que es el dengue y más específicamente en el municipio de La Unión. Según los registros del área de salud del departamento, La Unión no es el municipio que registra la mayor cantidad de casos de dengue. Sin embargo, en las últimas 5 semanas epidemiológicas, el municipio aumentó 60 nuevos casos, pues hace menos de un mes solo tenían 1. La Unión tiene documentados 61 casos, de esos 29 son masculinos y 32 son femeninos. De todos ellos, 53 son dengues clínicos clásicos y tiene documentados 8 de ellos como dengue con signos de alarma. Tiene 11 comunidades que registran casos, de esos son 4 son barrios o colonias del casco urbano. Según indicó la epidemióloga, se cuenta con una defunción. No obstante, no se ha concretado si fue por dengue o neumonía, pues en el departamento no se han registrado casos de dengue severo. Hay una defunción en el caso de una paciente de sexo masculino que fue tratado en un sanatorio privado. El paciente fallece y cuando fallece se tiene conocimiento de que tenía sintomatología de dengue y que había tenido una prueba positiva para dengue. Sin embargo, habiendo hecho la investigación del caso, no había sido hasta hoy clasificado como dengue severo porque al paciente también se le documentó una neumonía. A nivel departamental, se tiene un registro de 739 casos, 2 veces más del total que en el 2022, pues a la semana 32 se tenían 239. Los municipios que registran mayor cifras son Zacapa con 250 y Gualán con 136. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Imágenes satelitales muestran cómo durante un lapso de 2 horas y media se desarrolla una intensa ráfaga convectiva llena de relámpagos dentro de la tormenta tropical Idalia. Precisamente al atardecer, esta tormenta tropical se formó el domingo en el Caribe y se espera que cruce el Golfo de México antes de alcanzar el noreste de Florida, como indica el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En las últimas horas, la tormenta tropical Idalia ha ganado intensidad y se acerca a la costa occidental de Cuba en su trayectoria hacia Florida. Las autoridades estadounidenses prevén que llegue a Florida como un huracán de categoría 3. Continuamos y vamos a hablar de la carretera El Salvador porque los problemas persisten en el kilómetro 11.5, donde la vía continúa hundiéndose, lo que está generando preocupación entre los vecinos. Al mismo tiempo, Covial asegura que están realizando labores para ampliar los carriles. Los daños en el kilómetro 11.5 de la carretera hacia El Salvador, también conocida como la CA1 Occidente, siguen siendo evidentes y el riesgo latente persiste, a pesar de haber sido reparadas las primeras grietas que se evidenciaron en septiembre de 2022. Estas ahora vuelven a hacerse visibles. No solo se presentan grietas en el pavimento, sino que también se han extendido a la ladera del terreno. Desde el 22 de septiembre de 2022, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Covial, ha estado interviniendo en este sector. La causa inicial
inicial se atribuyó al colapso de una tubería de aguas pluviales. Sin embargo, ahora se ha ido indicando que esto es resultado de un desplazamiento en el suelo, lo cual ha generado nuevamente hundimientos en la ruta. Incluso se puede observar cómo la carretera se hunde con el paso del transporte pesado. Casi un año después de que se iniciara la intervención, ahora se pueden notar grietas en toda la ladera. Covial está trabajando en la ampliación de 2 carriles con el objetivo de aliviar el tráfico hacia la ciudad de Guatemala, donde los daños son más significativos. Se asegura que se construirán 2 puentes de concreto, ya que el asentamiento lento que se manifiesta periódicamente, especialmente durante la temporada de lluvias, está generando saturación de humedad en el suelo, y esto ha sido confirmado mediante medidores eléctricos conocidos como inclinómetros, los cuales indican que el área sigue siendo susceptible a movimientos. En agosto de este año, Mario Aguilar, director de Covial, confirmó que las reparaciones han estado a cargo de la constructora y distribuidora Bremar, que en la actualidad cuenta con 2 proyectos adjudicados por Covial. Uno de estos contratos es por 9.5 millones de quetzales y fue adjudicado en febrero de 2023. El otro es otorgado en julio. Corresponde a la emergencia en la red vial, valorado en 138.9 millones de quetzales, de los cuales una parte está destinada a cubrir los trabajos sobre el kilómetro 11.5 de carretera El Salvador. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó Andrea Domínguez. Y en otro punto del país, en Villanueva, se ha registrado otro socavón que está afectando la ruta, esta vez entre el Frutal y el Búcaro. El hundimiento se registró sobre la ruta del Puente La Prosperidad en el Frutal zona 5 hacia el Búcaro en la zona 12 de Villanueva, en una profundidad de aproximadamente 15 metros, y de acuerdo a la Municipalidad de Villanueva, que tiene a su cargo ese tramo carretero, el desplazamiento de tierra se dio debido a las fuertes lluvias y a una bifurcación registrada en el río Platanitos. A raíz de esta situación, la cantidad de sedimento existente provocó una erosión del suelo que generó el deslizamiento. Se estabilizó el talud ya con el equipo municipal y se están construyendo gaviones que aproximadamente tendrán una altura de 4 metros. Según lo que se pudo observar en la inspección realizada por la Unidad de Gestión de Riesgos, acompañamiento de Conred, la ruta no se encuentra comprometida. Con los trabajos que se están realizando vamos a estabilizar esta parte, y adicional a esto también AMSA, la Unidad para el Cuidado de la Cuenca del Lago de Matitlán, también realizará en los próximos meses dragado en distintas partes de la corriente del río Platanitos, debido a que a las fuertes lluvias que se han dado, el sedimento que ha arrastrado ha sido bastante considerable. En ese punto específicamente, el río, pues prácticamente, como se podría decir, se partió en 2. Según la comuna, también se han instalado costales entre el socavón y la ruta para evitar que el agua de la lluvia dañe más la zona, y pese a que está a metros de la cinta asfáltica, aseguran que no hay riesgo. Se descarta que la ruta pueda tener algún tipo de inconveniente durante estos trabajos. Los trabajos se están realizando de manera específica en el punto, sin alterar el tránsito en el sector. Han estado trabajando durante las últimas 2 semanas, con la construcción de los gaviones. Los trabajos, según la comuna, se han visto afectados, ya que hay escasez de piedras para la utilización en los gaviones, que ha llevado a suspender los trabajos por algunos días. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Y la Municipalidad de Guatemala está trabajando en la atención de un socavón ubicado en la calzada La Paz. En este momento se están realizando labores de mitigación y prevención con el fin de evitar cualquier posible colapso. Estas imágenes aéreas evidencian la magnitud del socavón, que ya tiene una caverna en la ladera de la calzada La Paz, por donde día a día circulan unos 132,000 vehículos, y donde ahora se están realizando trabajos preventivos sobre la transversal que ha colapsado. Se dañó la bóveda y la sección de la bóveda se disminuyó, entonces la presión del agua aumentó sustantivamente, y el agua a presión lo que hizo va a ser un socavamiento. Entonces ahorita lo que hicimos la semana pasada fue cortar la parte superior de la salida de la bóveda, para que si llueve el agua no salga a presión, sino que el agua fluya de manera libre. El socavón se registra sobre la 27 calle de la calzada La Paz en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Tiene al menos 25 metros de profundidad e incluso se empieza a registrar una caverna que conduce hacia la cinta asfáltica, algo que la Municipalidad de Guatemala, que tiene a su cargo la ruta, ya está rellenando con el objetivo de evitar que esta pueda colapsar. Sin embargo, la tubería por las cuales atraviesan las aguas del río Contreras, que luego desemboca en el
Río Negro también tienen severos daños. Ahorita estamos concentrados más en sostener el talud y posteriormente ya trabajaremos la bóveda. Para sostener el talud estamos rellenando parcialmente la cárcava con concreto fluido. Entonces, con eso sostenemos el talud. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ya ha realizado 2 evaluaciones sobre la zona y se espera un informe para lograr determinar cuál es la situación de la transversal que atraviesa esta área, ya que visiblemente se pueden observar severos daños sobre la tubería. Sin embargo, la Municipalidad de Guatemala ya ha comenzado los trabajos de reparación. Se está haciendo un estudio hidrológico para ver el tamaño de la, evaluar bien si la bóveda en sí aún es suficiente para la cantidad de lluvia que está cayendo, si no es necesaria hacer otra bóveda o en su momento pensar en otra solución que puede ser un puente relativamente pequeño. Podría ser esa la opción. La comuna señala que los trabajos de mitigación podrían durar unos 2 meses más antes de comenzar los definitivos, pero para ello deberán de tener los resultados de los estudios hídricos y de la Conred. Aseguran que hay un monitoreo constante sobre la zona. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle y María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo y por eso mi compañera María Luisa Gómez ya se encuentra preparada. Así es, vamos directamente a las noticias del mundo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, empieza a vislumbrar el calendario jurídico que le espera en el 2024. La jueza a cargo de una de las 4 imputaciones en la capital estadounidense ya fijó fecha. Sin dar declaraciones, dejó la Corte Federal del Distrito de Columbia John Lauro, el abogado de Donald Trump, cuyos argumentos para dar inicio al juicio en contra de su cliente en 2026 fueron rechazados por la jueza Tanya Chutkan, quien decidió que iniciará el 4 de marzo de 2024. Si esta fecha se mantiene, significaría que el caso de Washington sería el primero en los 4 casos penales contra Trump en llegar a juicio. También llegaría un día antes del supermartes, que es una fecha crucial en el calendario de nominaciones presidenciales, debido a la gran cantidad de delegados que están en juego. A esto se suman los otros 3 casos que enfrenta Trump en Nueva York, Miami y en Atlanta, donde este lunes 2 de los acusados, Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump, y su ex abogado Jeffrey Clark, argumentaron que realizaban labores pertinentes a sus empleos con el gobierno federal. Mark Meadows fue cuestionado bajo juramento y describió el ambiente en la Casa Blanca después de la elección como caótico, por lo que según ellos, sus casos deben ser movidos a una corte federal, algo que rechazó la fiscal del condado de Fulton, quien dijo tras la imputación: los participantes en asociación tomaron varias acciones en Georgia y otros lugares para bloquear el recuento de los votos de los electores presidenciales que fueron certificados como ganadores de las elecciones generales de 2020 en Georgia. El condado Fulton fijó la audiencia de los 19 acusados en Georgia para el 6 de septiembre, mientras la defensa de Trump reveló parte de su estrategia en Washington. Supimos por John Lauro, el abogado defensor en el tribunal, que tiene la intención de presentar una moción que acusa a las autoridades de procesar selectivamente a Donald Trump. Es una interferencia. La jueza fue clara que no haría excepciones en torno a los horarios de la corte dependiendo de las obligaciones personales o laborales de Trump. Sin embargo, esto podría cambiar cuando se trata de acomodar a otras jurisdicciones que tienen procesos legales en su contra. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Y el Canal de Panamá depende fundamentalmente de agua dulce y se ha visto afectado con el cambio climático. Eso ha obligado a restringir la carga de las embarcaciones y disminuir el tránsito de buques. ¿Cuál es el impacto económico de las medidas implementadas por las autoridades panameñas? En la siguiente nota los detalles. El Canal de Panamá trabaja para ahorrar agua debido a que los embalses que abastecen la ruta, tanto Gatún como Alajuela, no alcanzan su nivel óptimo. La temporada de lluvias no ha tenido las precipitaciones usuales debido al fenómeno climatológico del Niño, y aunque la vía sigue operativa, ha bajado el calado permitido a los barcos a 13.4 metros o 44 pies, lo que supone menos carga. Además, solo pueden transitar diariamente 32 buques, menos de los 38 que lo hacían de forma habitual. Estamos viendo otras estrategias para poder garantizar durante el verano, cuando deja de llover menos de lo que está lloviendo ahora, poder mantener lo que estamos hoy en día.
Igualmente estamos tratando de minimizar las colas y los días de espera. Estamos mandándoles notificaciones a nuestros clientes todo el tiempo para que por favor traten de reservar sus cupos o participar en subastas para que no tengan que esperar el tránsito y que sepan que la capacidad del canal se ha disminuido. El principal usuario del Canal de Panamá es Estados Unidos, seguido de China, Japón y Chile. Una de las principales rutas une Asia con el este de los Estados Unidos. Es aquí donde expertos consideran que habrá un impacto económico en la cadena de suministros. Debemos recordar que en pandemia los fletes se dispararon casi en un 70%. Esta situación puntual los dispara nuevamente, no al nivel de lo que teníamos prepandemia, pero un componente en el precio de algo particular puede verse afectado entre 12 y 18% de su costo. Las restricciones se mantendrán al menos hasta el próximo año. Mientras tanto, la preocupación se mantiene sobre las pocas precipitaciones que pudieran coincidir con la llegada de la temporada seca en Panamá a partir de diciembre. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Bueno, María Luisa, a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida en nuestro set a nuestra compañera Paula Osaeta. Lo que quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches, adelante. María Luisa, Alberto, qué gusto iniciar la semana con ustedes. Hoy quiero contarles que 25 organizaciones de América se unieron para crear la Coalición Panamericana de Biocombustibles, cuya Secretaría Técnica está a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura. La coalición tiene como objetivo la promoción del uso sostenible para biocombustible para descarbonizar el transporte y promover combustibles renovables en el continente. La institución surge de las múltiples oportunidades que tiene la región para la producción y uso de combustibles renovables que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que afectan la salud de la población. De acuerdo con los miembros de la coalición, los países del continente americano tienen una posición privilegiada, pues disponen de biomasa que se puede industrializar de manera sostenible para producir combustibles biológicos a fin de descarbonizar la economía y cuidar la salud de personas, animales y plantas. Y en otros temas quiero contarles que Campo Limpio es un programa que nació como un piloto en Guatemala, específicamente para la industria de agroquímicos. 25 años después se hace en 18 países con el objetivo de premiar a empresas que han puesto en marcha acciones integrales hacia la sostenibilidad. Por 25 años, el programa Campo Limpio de Agrequima ha reconocido la labor de empresas del sector agrícola, las cuales han implementado acciones para el cuidado del medio ambiente y para lograr un trabajo más sostenible. Nosotros arrancamos en el 2019 a motivar a las empresas que se dedican al sector agrícola a dar un uso y manejo seguro y una disposición final de los envases vacíos de los insumos agrícolas que utilizan en el campo. Este año 7 empresas participaron para obtener el premio Campo Limpio. Para eso deben cumplir algunos requisitos, como ser parte del programa por al menos 2 años, la calidad con la que entregan el material y los controles de ingreso y egreso de los envases. Al hacer las evaluaciones, este año la empresa ganadora del premio Campo Limpio fue la bananera nacional Banasa, que se dedica al cultivo y exportación de banano y que desde hace 10 años participa en el programa Campo Limpio. Nosotros mantenemos diferentes acciones dentro de nuestros campos. Tratamos de mantener un enfoque de agricultura regenerativa, que es tener algunas prácticas en donde realmente tenemos un manejo muy adecuado del suelo para cuidar la fertilidad y la salud de los suelos. Precisamente parte de estas acciones es, por ejemplo, utilizar toda la materia orgánica que viene pues de la planta de banano como un fertilizante natural. Para seleccionar a Banasa como ganador, Agrequima hizo visitas de campo a empresas o productores del sector de palma de aceite, banano, caña de azúcar y ornamentales. El comité de selección conoció los procesos de los productores agrícolas participantes en cuanto al manejo de desechos, control del plástico que ingresa y sale al programa Campo Limpio, tratamiento de las aguas producto del triple lavado y acciones vinculadas a la comunidad, demostrando el trabajo que realizan por una agricultura sostenible. Y mire, según una nueva encuesta de la Asociación Estadounidense de Psicología, el 19% de los trabajadores afirman que su lugar de trabajo es muy o algo tóxico. Los líderes pueden contribuir a construir una cultura empresarial positiva, pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Hoy hablaremos de este tema, pero para conocer cuál es el momento de despedir a un empleado tóxico. Estas personas están incesantemente insatisfechas, intentan involucrar a otros para crear una cultura de culpabilidad y división
oposición contra otras personas, equipos, departamentos o con la dirección. En vez de centrarse en la misión, valores u objetivos de su organización, los empleados tóxicos se enfocan en todo lo que está mal y no hacen un esfuerzo por comprender otra perspectiva. Parecen obtener satisfacción al fomentar las discusiones y alimentar la desconfianza. El comportamiento de un empleado tóxico es notablemente diferente al de alguien simplemente difícil. Los empleados difíciles pueden ser impacientes y desafiantes, pero son razonables. Si existe un plan de acción correctivo dentro de la empresa y el empleado no ha mejorado de manera consistente, puede ser despedido, mientras existe una advertencia por escrito o conste en un plan de mejora de rendimiento. Lo más importante es que si el comportamiento tóxico interrumpe el negocio, ofende a otros, disminuye la experiencia del cliente, plantea acusaciones falsas y desmoraliza el ánimo, todas estas son razones para la terminación. Nos vemos mañana con más información en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Vean esto, en el kilómetro 189 de la ruta Citosarco, en la jurisdicción de Tierra Colorada, en San Felipe Retaluleu, se encontró una serpiente en el interior de un vehículo tipo pick-up. Los bomberos municipales departamentales de la estación número 114 procedieron a capturarla y posteriormente a liberarla en un área boscosa. La serpiente pertenece a la especie Mazacuata y medía 1 metro con 50 centímetros de longitud. Ahora tenemos otra. En la primera calle del residencial Condado en San Felipe Retaluleu también se encontró una serpiente de la especie Mazacuata que medía aproximadamente 2 metros con 30 centímetros. Los bomberos municipales departamentales de la estación número 114 la capturaron y posteriormente la trasladaron a un área boscosa donde la liberaron. Bueno, pues la justicia española está interviniendo para determinar si el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, incurrió en agresión sexual al besar en la boca a la jugadora Jenny Hermoso después de la final del Mundial de Fútbol Femenino. La Fiscalía abre diligencias contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por presunta agresión sexual a Jennifer Hermoso. La decisión se adopta tras estudiar las 6 denuncias presentadas en su contra. El modesto Club Sant Andreu fue el primero en emitir un comunicado pidiendo la suspensión de Rubiales por su comportamiento en la celebración del título mundial femenino. Que hay veces que hay que tener una postura rápida, hay que concisa y hay que mojarse. Después de que la FIFA anunciara la suspensión de Rubiales, las jugadoras han anunciado que no jugarán más para la selección española hasta que se produzcan cambios. Eso es lo que tiene que cambiar. Digamos, Rubiales es una más de las expresiones desgraciadas que las estructuras caducas de las federaciones y de las ligas implican. La sociedad española echa en falta que los jugadores masculinos de la selección española se posicionen. Con alguna excepción, la mayoría guarda silencio. Desgraciadamente el jugador de fútbol es muy egoísta en general, a pesar de los millones y millones que ganan, ¿no? Pero eso nunca, excepto sonada de excepciones, nunca ves que se mojen por nada, ¿no? Entonces es lamentable, pero es así. Y la saga sumó un nuevo episodio este lunes, ya que la madre de Luis Rubiales se declaró en huelga de hambre para protestar contra la cacería inhumana y sangrienta contra su hijo. Alfonso Beato. Una noche llena de cultura en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. Wendy Marisela de León Citalán fue electa como Mialtinimit Reshelahug Nog, que en español significa una nueva hija del pueblo de Xelajú. Les pido un fuerte aplauso para la nueva Mialtinimit Reshelahug Nog. Wendy Marisela. El ceremonial fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2011 y su celebración tiene más de 80 años de llevarse a cabo. Durante ese tiempo ha cambiado de nombre. Sus orígenes se remontan al año 1934 por iniciativa de un grupo de jóvenes, con el objetivo de elegir a una digna representante del pueblo indígena para exaltar y conservar la cultura maya quiché.
La idea del proyecto consistió en buscar una forma de fortalecer su cultura y rescatar la identidad del pueblo. La nueva representante del pueblo indígena 2023-2024 es estudiante de la licenciatura en Pedagogía y del idioma quiché. Un jurado fue designado para elegir a la nueva hija del pueblo de Xelajú entre 4 aspirantes: Vilma Isabel Ramírez Chachal, Stephanie Fabiola Saccho, Goretti Abigail Sac Ventura y Wendy Marisela de León Citalán. Hoy más que agradecida, sé que es un trabajo que debo seguir haciendo y aún más fortalecer nuestra identidad. Les recuerdo a todos los jóvenes que nos unamos, que seamos un gran equipo, que se puede participar e incidir sin perder nuestra identidad. La investidura de la hija de Xelajú con el traje ceremonial se llevará a cabo el próximo domingo 2 de septiembre en Quetzaltenango. Para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Bueno, y así llegamos al final, agradeciendo su sintonía. Recuerde que mañana regresamos con más noticias. Y mañana en vivo desde Escuintla, así que le invitamos a estar en sintonía de la señal de Guatevisión. Que tengan todos una excelente noche.